Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo, a quien alabamos, glorificamos y honramos. Yo quiero que te unas conmigo a alabar al Señor un par de minutos para iniciar este tiempo hermoso, sabiendo que no es el pastor José Hernández quien se comunica contigo, sino que es un instrumento de Dios, porque fundamentamos todas nuestras conversaciones en la palabra de Dios. Así que es importante que adoremos al Señor. Gracias te damos, Señor, eres maravilloso. Qué linda oportunidad, Señor, de estar en tu presencia y de estar juntos los unos a los otros para compartir tu palabra. Por eso te damos gracias, Señor, bendecimos tu nombre. Tus promesas son eternas, son maravillosas y las declaramos cada día, cada mañana como hoy. Declaramos tus promesas maravillosas, declaramos tu palabra. Hoy te decimos que tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Que cada día experimentamos tus misericordias, como decía Jeremías, porque son nuevas cada mañana. Entonces tenemos la oportunidad de cada mañana disfrutar de tu hermosa presencia, de tu palabra, de tu espíritu. Te adoro, Señor, este día. Gracias, muchas gracias por darnos este tiempo de adoración, pero también de edificación. Aleluya, gloria y honra a tu nombre para siempre. Amén y amén. Bueno, yo espero que ustedes estén pasando bien su cuarentena, estén haciendo cosas que nunca habían hecho o que habían dejado de hacer y como ahora tienen tiempo suficiente lo estén haciendo. Debo admitir que yo he aprendido algunas cosas en estos días. Siempre he preparado cosas en la cocina, no soy un gran experto, pero me meto la mano. Así que tenemos que pasar estos días haciendo cosas productivas, ¿ok? Leyendo, aprendiendo, compartiendo con la familia, orando, planificando, como me decía Moisés hoy, que él estaba proyectando, lo que significa pues que ya se está preparando para que en lo que esto termine ya él tiene un plan. Eso es importante. Me gustó esa apreciación de Moisés Robles, quien es mi camarógrafo en este momento. Bueno, hoy quiero hablar de un pueblo que estaba dormido y se despertó. Un pueblo que estaba dormido y se despertó. Quiero hablar de el despertar de un pueblo. ¿Cómo se despiertan los pueblos? Estoy hablando en un lenguaje figurado, ¿ya? Y me refiero a ese pueblo de Dios en los tiempos del profeta Ageo. Así que si tienes la Biblia cerca de ti, deberías tenerla. Bueno, busca el libro del profeta Ageo. Son muchos versículos que tengo en mis notas, pero el tiempo es corto y voy a leer solo algunos. Voy a comenzar en el versículo 1 al 6. En el año segundo del rey Darío, del mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, diciendo: Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: ¿Es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y la casa de Jehová está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad, y quiero que esta palabra la tengan en mente, meditad sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Interesante. Estamos hablando de lo que yo llamaría la reprensión profética. Dios, a través de su profeta, está reprendiendo a su pueblo que había estado durante mucho tiempo en el exilio y ahora ha regresado a su tierra
pero han regresado con una actitud muy personalista, muy egoísta, olvidando sus quehaceres espirituales, sus devocionales con Dios, y allí entonces cuando viene la reprensión a este pueblo. ¿Y qué es lo que está provocando Dios aquí? Que este pueblo se despierte, que este pueblo salga de su sueño y entonces comience a enfrentar la realidad que Dios quiere que ellos vean. Y la pregunta que yo me hacía en mi estudio sobre este pasaje es ¿qué hacer para despertar este pueblo? Quiero decirles, muy importante, siempre lo digo en mis prédicas, mientras lo hago, que es importante cuando estudies la Biblia te hagas preguntas. Pregúntate a ti y pregúntale al pasaje, porque cuando uno se pregunta, excita su mente, porque obviamente toda pregunta exige respuestas, y allí es cuando vamos profundizando. De manera que esta pregunta que me hice me arrojó 3 importantes elementos que conducen a que un pueblo sea transformado o que logre despertar del letargo espiritual. Y esto para mí vino como precisamente a respuestas. Lo primero que encontré aquí como algo que genera ese despertar es el poder de la palabra. Y los que somos comunicadores sabemos el poder de la palabra. Pero aquí estamos hablando de otra palabra. Estoy hablando de la palabra de Dios. Es interesante cuando dice en el año segundo del rey Darío, del mes sexto, en el primer día del mes, escuchen, vino palabra de Jehová. Así que estoy hablando del poder de la palabra, pero de la palabra de Dios. ¿De qué es lo que esto puede generar? Es una palabra de poder, es una palabra que viene de la boca de Dios a la mente o al corazón del profeta. Y fíjense lo interesante de este pasaje. Por lo menos 7 veces, se repite la expresión vino palabra de Jehová. Vino, lo cual significa, mis amigos y hermanos, que viene de una dimensión diferente. No es la palabra que escuchamos a través de los científicos, de los literatos, de los intelectuales. Es una palabra de otra dimensión. Por eso el énfasis es importante cuando dice vino palabra de Jehová. Hoy es muy importante, escuchen, hoy es muy importante desarrollar un gran discernimiento, pues se ha desatado cualquier cantidad de voces proféticas y maestros. Imagínense ustedes en este tiempo de lo que está pasando con esta pandemia. ¿Cuántos han profetizado? ¿Cuántos han diagnosticado? Los científicos dicen una cosa, los estadistas dicen otra cosa, incluso pastores o profetas dicen otras cosas. Y cuando no tenemos una claridad de dónde viene la palabra, eso lo que genera es una terrible y grande confusión. Entonces tenemos que irnos a cómo nosotros podemos distinguir entre la palabra dada por la mente humana y por la palabra dada por Dios. Esa palabra de la dimensión sobrenatural. Lo primero que debo decirles es que la palabra de Dios es irresistible y no pasa desapercibida. Esto es muy importante. La palabra de Dios va a impactar. Cuando la escuchas, impacta en el corazón de una manera extraordinaria. ¿Por qué? Porque es una palabra sobrenatural. Jeremías, otro profeta de la antigüedad, decía, hablando por Dios, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Esta expresión nos dice del poder
de esa palabra. Y eso es lo que genera a nuestro interior cuando la escuchamos de manera reverente. Lo otro es que, como es una palabra sobrenatural, pues es una palabra que tiene la capacidad para transformar, para cambiar al individuo. El Salmo 19:7 dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, y añade que el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Entonces aquí estamos viendo que es una palabra que puede convertir, transformar, hacer nueva el alma. Y aquí está hablando del intelecto del individuo, de su voluntad, de sus emociones, cómo pueden ser cambiadas, cómo pueden ser transformadas. Yo creo que mientras te hablo esto, Dios está haciendo que algo ocurra en tu alma. Yo creo, repito, que mientras estoy dando esta palabra, Dios está haciendo que algo ocurra en tu alma. ¿Por qué? Porque no es mi palabra. Yo simplemente estoy repitiendo lo que Dios está diciendo a través de su palabra. ¿Cómo se despierta un pueblo? Primero por la palabra, por escuchar la palabra, por escuchar el mensaje. Pero hay algo más. Esa palabra debe ser sometida a lo que yo llamo la reflexión. Mi mamá Trina, cuando éramos pequeños y nos llamaba la atención y no éramos obedientes, nos decía: a estos muchachos les entran las palabras por un oído y les salen por el otro. Lo que significa que entraba al oído pero no subía al cerebro para ser procesada. Por eso no obedecíamos y no la valorábamos. La palabra de Dios va a tener un fuerte impacto en tu vida cuando la escuchas, pero también la procesas. Y la reflexión es importante. Y esto lo está diciendo Dios aquí a través del profeta Ageo. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos. Por eso les dije: escuchen y guarden la palabra meditación, meditad. Meditad bien sobre vuestros caminos, dice el versículo 5. Luego dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, dice el versículo 7. Pero cuando te vas al capítulo 2 del mismo libro, en el versículo 15, hay allí la persistencia en el uso de esta palabra. Ahora pues, meditad en vuestros corazones desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Y vuelve en el versículo 18, meditad pues en vuestros caminos desde este día en adelante. Interesante, ¿verdad? ¿Sabes que cuando una palabra se repite constantemente en un pasaje o en un capítulo, eso le da importancia a eso y genera el tema o el asunto de mayor importancia? Quiere decir que en estos dos capítulos la palabra que más impacta es la palabra meditación. Reflexionar sobre lo que has escuchado. En otras palabras, no es suficiente escuchar. Hay que escuchar con atención, porque cuando escuchas con atención, procesas cada palabra y cada palabra de esa oración te va a orientar, te va a dar una idea precisa de lo que Dios quiere decir. Reflexión puede hacer entonces referencia al proceso que permite detenidamente pensar en algo. Escucha, con la finalidad de sacar conclusiones, y puede tener cierta relación con lo que llamamos introspección, que designa la idea de mirar interiormente. Eso es lo que buscamos con la palabra de Dios, introspección. Que la palabra entre, examine y genere ideas
incluso genere decisiones. Me encanta esto. De manera que cuando este pueblo entrara en una meditación o reflexión, tal y cual el Señor Jehová les pedía, iban a pasar algunas cosas interesantes, por lo menos 3. La primera de ellas es que esa palabra iba a confrontar la actitud de este pueblo. ¿Y cuál era la actitud de este pueblo? Era una mala actitud, por cierto. Bueno, sencillamente un poco compromiso acerca de las cosas de Dios. No estaban valorando las cosas de Dios. Ellos llegaron de su exilio y entonces se preocuparon por sus casas bien adornadas, bien terminadas. Pero la casa del Señor era un refugio de alimañas, era una casa desierta, tal y como lo está diciendo aquí el profeta. Así que esta palabra está confrontando la mala actitud. Qué bueno que hoy la palabra de Dios pueda confrontarnos en lo malo. Yo creo que lo que está pasando en el mundo es una confrontación divina. Porque la sociedad planetaria no ha estado haciendo las cosas como Dios quiere que la haga. Y si busco geográficamente ubicarme, Venezuela no ha estado haciendo las cosas como Dios quiere. Esta nación es una nación que ha ido detrás de la idolatría, ha abandonado a su Dios y ha buscado a otros que no son Dios. Esta es una sociedad, la sociedad venezolana, que ha extraviado los valores, la mentira, el engaño, la corrupción. Todas esas cosas malas han formado parte, tristemente, de la conducta de algunos venezolanos. Entonces Dios nos confronta. Muchas veces nos confronta hablando, diciéndonos las cosas, pero otras veces genera acciones, genera acontecimientos para ver si, ¿qué pasa? Reacciona. Dios confronta para que revisemos nuestras malas actitudes. Pero la otra cosa, cuando viene la meditación, se confrontan nuestros juicios, lo que conocemos con el nombre excusas. Es lo que nosotros pensamos versus lo que Dios quiere que entendamos a través de la meditación en su palabra. Y yo creo que las excusas son como anestésicos para nuestra mente y nuestra manera de pensar. Las excusas adormecen nuestro juicio y creemos que lo estamos haciendo bien. Creemos que estamos obrando en un sano juicio. Y lo que Dios buscaba con esta confrontación era garantizar el bienestar de este pueblo, que volvieran exactamente a lo que Él deseaba, que era reconstruir su casa, que se restableciera el culto y que por lo tanto hubiera un acercamiento espiritual de la nación. La reflexión confronta la actitud de este pueblo, pero también confronta las excusas de este pueblo. Y esta doble confrontación iba a llevar a este pueblo a una cosa fundamental que es el corazón. El corazón. Palabra que también se repite en este pasaje. ¿Saben por qué? Porque la base del problema, no solamente de ese pueblo, históricamente hablando, sino también de toda sociedad, es el corazón. Es nuestro interior. Jesús hablaba del corazón y decía que de la abundancia del corazón habla la boca. Quiere decir pues que todo lo que hay en nuestro corazón va a ser traducido en nuestra conducta.
en nuestras acciones. Por eso decía el Señor, meditad bien sobre vuestros caminos. En hebreo dice literalmente, meditad en vuestro corazón. Y es importante ver los versículos 15 y 18 del capítulo 2. Y la introspección tiene que ver con esa observación que una persona hace de su propia conciencia o de sus estados de ánimo para reflexionar sobre ellos. De manera pues que esto está llevando a estos individuos al corazón, a la base del problema. Nos lleva entonces esto a que la meditación en la palabra de Dios no admite opiniones adelantadas, solo meditas y callas. Porque a veces somos tan ligeros con la palabra del Señor que la escuchamos y ya damos nuestra opinión. No, es importante escucharla, procesarla a través de la meditación, de la reflexión. Esto es lo que tiene que ver con el silencio y no adelantarse a lo que Dios realmente quiere decir. Cuando uno lee, por ejemplo, el Salmo 4, versículo 4, dice, temblad y no pequéis. Y dice, meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama, y callad. Es importante este silencio, ¿sabes? Porque nos pudiéramos estar adelantando erróneamente a lo que Dios quiere decirnos. Cuando el joven Samuel fue llamado por Dios, él tuvo una experiencia donde él escuchó el llamado de Dios 3 veces. Las 2 primeras veces, él creyó que lo estaba llamando el sumo sacerdote Elí. Así que Elí le dijo, si vuelves a escuchar que te llaman, simplemente di, habla, que tu siervo escucha. Y eso fue lo que hizo Samuel. Así que Dios lo llamó y Samuel simplemente escuchó la voz de Dios. A veces hablamos tanto que no dejamos hablar a Dios. A veces opinamos tanto que no escuchamos las opiniones de Dios. Y aquí es donde la sabiduría humana se cree superior a la sabiduría de Dios. Aquí es donde la mente humana quiere ganar una mayor altura que la palabra de Dios, que como decía Jesús, es espíritu y es vida. Yo quiero hacer una aplicación aquí sobre la historia interesante, una parábola que Jesús contó, que se conoce con el nombre de la parábola del Hijo Pródigo. Porque yo veo aquí algunos aspectos relacionados con lo que vengo hablando acerca de la meditación, de la reflexión. Primero, esa historia dice que el hijo pródigo, en su condición, ya en lo peor, en la quiebra total, económica, moral, emocional, lo que hizo fue meditar. Y dice Lucas 15, 17, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me encantan esas palabras, volviendo en sí. Quiere decir que entró a su mundo, hubo una introspección y entonces meditó. Vaya, ¿cómo estoy yo aquí? Pasando hambre. Y comparó su condición con la de los obreros de la finca de su padre. Abundancia de pan. Ahora, fíjense, en el proceso, él meditó, pero luego entonces decidió. Lucas 15, 18
Él dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Qué interesante, ¿verdad? Cuando meditamos responsablemente y cómo podemos llegar a decisiones importantes, cómo se confronta una mala actitud con una buena decisión. Esto es un día importante, ¿saben? Para meditar sobre nuestra vida y para tomar decisiones correctas. Creo que este tiempo de cuarentena debe ser un tiempo aprovechable, sí, productivo, para meditar sobre tú como persona, como individuo, como padre, como esposo, como ciudadano, como profesional, incluso como cristiano, cómo he estado viviendo. Meditar desde la perspectiva del corazón, desde la profundidad de la honestidad. E indudablemente yo tengo la confianza de que vas a llegar a buenas decisiones. Un pueblo se despierta cuando escucha la palabra de Dios, cuando medita la palabra de Dios, porque ahí comienza algo muy importante que yo lo he llamado la activación. Así que escuchas la palabra de Dios como un paso para el despertamiento y luego entonces debe venir la activación. Y esta tiene que ver precisamente con la palabra que usé al principio, despertar. La activación tiene que ver con despertar. Me voy a detener un poco más porque debo leer estos versículos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadak, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo. ¿Cómo le había enviado Jehová su Dios? Y dice, y temió el pueblo delante de Jehová. El versículo 12 dice, y despertó Jehová el espíritu, número 1, de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá. El espíritu de Josué, hijo de Josadak, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Hay una pausa y luego dice, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Interesante, ¿no? Es un proceso para llegar a esa activación, a ese despertar. Lo llamaríamos también en otro término avivamiento, que es volver a la vida, obviamente. ¿Quién nos despierta? ¿Quién nos activa? Bueno, aquí dice que es el Señor. Y despertó Jehová. Estuve investigando esto y según Strong, despertó es traducido como levantar, provocar, excitar, incitar, motivar o sencillamente abrirle los ojos a alguien. Dice Strong que esta palabra aparece 75 veces en el Antiguo Testamento y se utiliza tanto para describir un águila excitando sus polluelos, como el despertar de un instrumento musical que se dispone a tocar. Y dice que Isaías capítulo 50, versículo 4, Jehová despierta al profeta cada mañana y despierta su oído
para que escuche el mensaje divino. Y estas referencias que tomo del autor Strong hacen una referencia similar a cómo Dios despertó el espíritu de Zorobabel y le incitó para que se reparara el templo de Dios. Así que esto tiene que ver con algo muy revolucionario desde el punto de vista de algo nuevo y de algo trascendental y chocador, ¿no? Que hace que la persona asuma de alguna manera su responsabilidad. Así que vemos aquí que pasaron 23 días entre la proclamación del primer mensaje de Ageo, recuerden, versículo 1, y la reanudación de las obras de construcción del templo. ¿Qué demuestra esto? Bueno, cuán poderosa, mis amigos y mis hermanos, es la palabra de Dios para transformar el pensamiento del ser humano. 23 días entre escuchar la palabra y la activación para el cumplimiento de la palabra de Dios. Bueno, esta conferencia es más larga y no quiero dejarla, como decimos allá en mi llano lindo y querido, chucuta, es decir, chiquita. Así que la voy a reanudar el próximo domingo. Les invito, por favor, a mantenerse en constante información en nuestras redes acerca de la reanudación de esta conferencia, El despertar de un pueblo. Y seguro que va a ser mucho más interesante. Les invito a orar para terminar y agradecer a Dios este tiempo maravilloso. Padre, gracias te doy, porque ha sido hermosa tu palabra, aleccionadora. Estoy feliz de poderla transmitir a mis amigos y hermanos en la fe. Oro, Señor, para que esta palabra nos ayude a despertarnos y a orar por el despertamiento de nuestro país o de los países del mundo. Bendice, Señor, la familia del Centro Evangelístico Peniel, cada hombre, cada mujer, cada joven, cada adolescente, cada niño. Señor, guárdanos y protégenos y ayúdanos a hacer un testimonio claro a esta ciudad, a nuestros vecinos y donde nos permitas compartir con alguien. Amén y amén. Bueno, nos vemos el próximo domingo, Dios mediante. Gran abrazo, les amamos grandemente.